observen todo lo que hemos estado aprendiendo con esta técnica milenaria, lo que ocurre en el cerebro cuando uno dice, bueno, voy a quedarme unos 20 minutos simplemente percibiendo por dentro, calmando la mente y enfocándolo en una sola cosa. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver ese proceso. Y aquí lo tenemos. Donde dicen pasos, tenemos acá foco de atención, distracción, espejo del cerebro, reorientación. Es como un bucle que pasa cada vez que decimos vamos a meditar. Uno dice voy a meditar y se sienta en la silla, por ejemplo, y decide, bueno, voy a poner mi atención en X. Uno puede poner algo afuera, no sé, una foto, una flor, una imagen, o algo adentro. Voy a concentrarme en la respiración o en este punto que es el punto de la concentración. Uno elige a dónde enfocar la atención y lo que llaman el objeto de la atención. ¿Cuál va a ser mi objeto? Uno lo decide. Es diferente entre una persona y la otra. Vamos a dar algunas sugerencias al final. Una vez que uno lo hace, dice, bueno, voy a quedarme por 20 minutos. Vamos a poner el ejemplo de Dios. Concentrado en Dios. Y pongo la imagen que para mí representa la divinidad. A los 3 minutos, bueno, empezando, lo primero que ocurre ya lo saben. Se activa la lámpara del minero aquí. Corteza prefrontal. Se ilumina esta parte y el resto del cerebro se pone calladito. Tranquilito. Entramos en lo que llamamos en neurociencia en silencio neuronal. Solamente está enfocado la atención, corteza prefrontal, lámpara del minero. A los pocos momentos, ¡plin!, una nube, como decíamos al principio, un pensamiento, una distracción. Habitualmente es algún pensamiento que llega, tengo que ir al banco. Y ahí viene el ejercicio. Me voy con esa nube, o sea, me distraigo o regreso la atención a lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que nos distraemos y nos vamos con la nube. ¿Qué pasa cuando nos vamos con la nube, con ese pensamiento? Y empezamos a pensar, ay, en el banco, y es martes, va a haber mucha gente, y el calor, y se va a ir la luz, y ahí la paz que tenía al principio se empieza a ser saboteado por esos pensamientos que llegan, que acontecen. Ahí ocurre la distracción y se activa la red neuronal por defecto que ya les mostré anteriormente, ¿verdad? Hasta que se activa el espejo del cerebro, que ustedes ya lo vieron, que es la ínsula y la corteza singular anterior. Empiezan entre los dos como a conversar y se dicen, se da cuenta el cerebro de que se ha distraído. Uno mismo se dice, hey, estoy distraído. Entonces, esa área, el espejo del cerebro, corteza singular anterior y lóbulo de la ínsula, nos permite darnos cuenta de que ya hemos sido distraídos. ¿Y qué hace después el cerebro? Reorienta. Reorienta significa de que le envía un mensaje al hipocampo, que queda acá, lóbulo temporal, que es el área de la memoria, y le pregunta al hipocampo, ¿y qué estaba haciendo? Y el hipocampo le responde, estabas meditando en Dios. Ah, estaba meditando en Dios. Entonces, ¿qué hace la concentración? Lo lleva otra vez hacia acá, hacia la lámpara del minero. Entonces, este ciclo puede estar pasando varias veces durante la práctica de meditación. Entre más noveles, principiantes seamos en la meditación, con más frecuencia vamos a entrar en este ciclo. Y pasa algo más. Una persona que la primera semana está meditando, le preguntamos, ¿cuánto tiempo te distrajiste durante la media hora de la práctica? Puede decir, me distraje como 10 minutos. Entonces significa que 20 minutos estaba concentrado. Después al mes le vuelven a hacer la misma pregunta y al mes le dicen, no, ahora me distraje más, ahora me distraje como 20 o 25 minutos. Entonces la persona cree que la práctica está más deficiente ahora que cuando empezó, pero no es eso. Es que ahora, en la medida que uno avanza, se activa más el espejo del cerebro y uno empieza a tener más capacidad de darse cuenta cuando nos distraemos que al principio. Al principio uno cree que no, estoy bien,
Pero después, en la medida que la práctica avanza, uno se da cuenta la cantidad de veces que uno se distrae, la cantidad de cosas que pasa por la mente, la cantidad de veces que la mente lo lleva a uno como una nube a pensar en otras cosas diferentes a lo que uno estaba haciendo. Entonces, ahí empieza lo que es el beneficio de la meditación, activarse. En 6 semanas se empiezan a engrosar estructuras como esta, corteza cerebral prefrontal dorsolateral, que al mismo tiempo, como vimos, va a actuar sobre el área de las emociones para que la parte humana se encargue poco a poco de ir teniendo más control de nuestras propias emociones, de nuestros propios estados, pero también de lo que pasa por la mente. Entonces, estos son como los pasos que van ocurriendo durante la meditación y al mismo tiempo, con el tiempo de práctica, vamos subiendo como en un escalón, como una escalerita. ¿Sí? Es la escalerita que va ocurriendo durante la práctica. Voy a irselas escribiendo para los que están más atrás. Acá abajo de la escalerita está lo que sería el inconsciente y el subconsciente. ¿Sí? Luego viene el consciente y luego el supraconsciente. ¿Sí? Ya voy a ir explicando cada uno de ellos. En la primera parte de la escalerita, donde está el inconsciente y el subconsciente, está la palabra vagabundeo. Ya saben qué es el vagabundeo, ¿verdad? Cuando dejamos que la mente se vaya a su bola, por su lado, como quiera. ¿Sí? Entonces, en el vagabundeo muchas veces nos encontramos que hay ciertos pensamientos que vienen del inconsciente. El inconsciente es, si lo ponemos en una imagen gráfica, podemos poner el símil de un escritorio. Lo que está debajo, en la gaveta más abajo del escritorio, es el inconsciente. Es algo que no nos damos cuenta tan fácilmente, pero que ha sido grabado en nosotros desde nuestra cultura, desde nuestra sociedad, desde nuestra familia, desde nuestra genética, etcétera, de lo que llaman el inconsciente colectivo. ¿Sí? Por ejemplo, ocurrió mucho cuando tuvimos la crisis del coronavirus, que el inconsciente colectivo de la humanidad se llenó de miedo. Y uno, aunque estaba tranquilito en la casa, uno también sentía eso porque se engancha, se conectó con esa emoción que venía del inconsciente colectivo. Luego el subconsciente también es como otra gavetica, un poquito más arriba, las gaveticas que tenemos aquí cerca de lo que es la parte superior del escritorio, ahí. Esa gavetica más cerca del nivel del escritorio sería el subconsciente. Y el subconsciente vienen siendo como esos programas que hemos grabado cuando estábamos en la barriguita de mamá o cuando estábamos chiquitos. Muchas veces en el día a día, y esto es importante debido a eso, salen de nosotros comportamientos no desde el consciente, no porque lo queremos hacer, sino una reacción que viene desde lo interno. Por ejemplo, si alguien ha grabado en el inconsciente el programa que dice ojo por ojo, diente por diente, porque lo grabó, porque lo escuchó, porque lo vio. Entonces no solo en el inconsciente, sino en el subconsciente, porque tuvo que hacerlo cuando era niño para defenderse, y era la manera como se defendía cuando niño. Pero ya siendo adulto se da cuenta de que, ahora eso es inconveniente porque me está metiendo en problemas innecesarios. Están luchando contra la vida todo el tiempo. Entonces, ahí el consciente se da cuenta de que hay algo que viene de más atrás, que está grabado y codificado como un circuito dentro de la persona. Entonces, en la primera parte de la meditación, cuando empezamos a meditar, lo primero que nos encontramos es lo que acabo de mencionar, el vagabundeo de la mente. Que decimos, vamos a concentrarnos en esa única tarea y la mente inmediatamente empieza a irse por su lado, a vagabundear, errática, a irse por su cuenta. Luego, estando en un periodo de distracción, decimos, bueno, voy a hacer el ejercicio de relajación y respiración que aprendí, el que hicimos al principio cuando empezamos esta actividad, por ejemplo. Entonces aprendimos que, bueno, para calmar esa mente inquieta voy ahora a relajarme, a respirar profundamente, a relajar las piernas, los brazos. Esta actividad de respuesta, de relajación, sube el nivel hacia la mente concreta.
ya viene siendo hacia el nivel consciente. En el ejemplo que traigo viene siendo lo que está sobre el escritorio, lo que veo. Eso sí lo puedo ver, ¿sí? Y el supraconsciente viene siendo como las lámparas que están encima del escritorio, que ya vamos a hablar un poquito de ello. Pues bien, en la medida que decimos vamos a hacer esta práctica, o en la medida que vamos, no solamente en meditación, voy a ponerme a leer. Mi mente está distraída, pero me pongo a leer, lo que estoy haciendo es llevando a la mente a este estado consciente, mente concreta. Mente concreta es porque en la mente consciente hay dos niveles. Está la mente concreta y está la mente abstracta. ¿Sí? La mente concreta es la mente que se encarga de lo cotidiano, del día a día, de las cosas del día. ¿Sí? La mente concreta. Por eso es que la mente concreta no hay que encenderla. Cuando uno despierta en la mañana, la mente que se activa es esta. Tengo que ir al supermercado, tengo que llevar a los muchachos a la escuela. Esa es la mente que planifica el día, la que te dice qué es lo que hay que hacer en lo cotidiano. Por eso mismo ella no tiene botón de encendido, ella prende solita, se hace autopresente. Pero el inconveniente que tiene es que como prende solita, muchas veces no encontramos cómo apagarla. ¿Sí? Y para poder calmar esa mente concreta hay que subir a este nivel. En prácticas como esta que estamos aprendiendo hoy. La meditación tiene la capacidad de subir hacia la mente abstracta, hasta acá. ¿Sí? La mente abstracta no prende por sí solo, ella necesita ser activada. ¿Y cómo activamos, cómo encendemos la mente abstracta? La mente abstracta la encendemos cuando nos ocupamos de alguna actividad que tenga cierta enjundia, es decir, que tenga un nivel de trascendencia importante. Por eso lo activan temas como la ciencia, pero sobre todo la ciencia de lo más grande o de lo más pequeño, como sería la astrofísica, la astronomía, pero también la neurociencia, ¿sí? La física cuántica. Eso en donde la mente tiene que irse a campos que no son tan concretos, sino más elaborados a nivel de la mente. También la filosofía la activa, la espiritualidad y el arte. Son actividades que empiezan a expansionar la mente abstracta. Y por supuesto, la meditación en la medida que incrementemos nivel de concentración. Entonces empezamos a subir. Primero nos encontramos el vagabundeo de la mente, la red neuronal por defecto. Después logramos concentrarnos en la práctica. Decimos, vamos ahora sí a concentrarnos en una sola cosa. Voy a empezar con relajación y respiración, o voy a empezar a rezar, o hago una oración mecánica. En la oración mecánica, cuando estoy hablando con Dios, pero mi mente está en el banco, es una oración mecánica. Mi mente no está en presente ahí con el Creador, sino que está en otro lado. Este es un nivel de la mente concreta que está combinado con las cosas que tengo que hacer en el día. Pero en la medida que se incrementa la práctica, ya se logra subir un escaloncito. Y este escaloncito tiene que ver con el nivel de la mente que se llama la mente abstracta. Eso se ve en los electroencefalogramas, porque cuando estamos en este nivel, en el electroencefalograma, que son los cablecitos que ponemos en neurología en el cerebro para registrar la actividad eléctrica del cerebro, se ve que en una persona predomina la actividad beta, sobre todo en las regiones anteriores, que son regiones de pensamiento. Pero en la medida que decimos, cerramos los ojos y vamos a relajar y a respirar, siendo la misma mente concreta, subimos el nivel a un nivel alfa. Y ustedes habrán escuchado muchas veces que es un nivel que se prefiere para la lectura, para el estudio y para el aprendizaje. Sí, hay técnicas que se llaman técnicas de pensamiento alfa, de ondas alfa. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Son ondas más lentas que generan mayores niveles de tranquilidad y concentración en la mente. Pero si seguimos subiendo, el predominio empieza luego a ser de ondas tita u ondas teta, que son ondas más lentas todavía, en niveles mayores de concentración. Por eso esto tiene mucho que ver con la concentración. ¿Sí? Si logramos mantener la concentración más tiempo, ya estaríamos aquí, mente abstracta.
¿Y qué pasa cuando empezamos a practicar en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde la meditación con relación a la mente abstracta? La mente abstracta tiene una característica y es que es como elástica. En la medida que uno la usa, empieza a expandirse. Algo que teníamos como una semillita así oculta, empieza a hacerse presente. Y desde aquí podemos tener más posibilidad de controlar a la otra, que es la que se va por su cuenta, que es la del piloto automático. Cuando lo agarra el vagabundeo, estas dos se convierten, el subconsciente, el inconsciente y la mente concreta, en el piloto automático o vagabundeo de la mente, ¿sí? Pero entonces, si empezamos a estar más tiempo en este nivel, vamos a tener más herramientas para saber qué hacer cuando la mente quiera irse por su cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor nivel de autocontrol desde nuestra joya de la corona, desde la corteza prefrontal dorsolateral. Aquí entraría la oración meditativa, que es un tipo de oración o rezo en donde realmente yo estoy con el Señor. Ya no tengo la mente por allá en el supermercado, sino que digo, estoy rezándole a Dios y estoy rezándole a Dios. Entonces estoy con mayores niveles de concentración si lo hago de esa manera y hago el ejercicio de mantenerme ahí. Pero podemos seguir subiendo, porque en la meditación tiene algo, se practica con las 3 P. Práctica, no sirve un fin de semana o solo cuando nos reunimos, no se sostiene el efecto. Para que sea realmente el efecto que hemos hablado se sostenga, tiene que ser una práctica regular, diaria. Segundo, paciencia, porque eso no es de hoy para mañana, eso va a llevar su tiempo. Hay que prácticamente reconfigurar el cableado del cerebro, ya ustedes vieron. Hay que cambiar todo el cableado, eso va a llevar un tiempo. Y la otra P es perseverancia. Práctica, paciencia, perseverancia. Y mantenerse en la práctica. Si lo hacemos así, llegará el momento en que entramos a la verdadera meditación. Muchas veces le llamamos meditación a lo que es la relajación y respiración. Esos son los inicios, pero no es la verdadera respiración, la verdadera meditación. Los que más han ahondado en las culturas del mundo sobre la meditación, como todos ustedes sabrán, son las culturas orientales del mundo. Y ellos nos han dejado textos y legados escritos de lo que es la verdadera meditación. Y por ejemplo, para los hindúes, a la meditación le llaman Sanyama. Sanyama. Y Sanyama tiene 3 niveles. Uno se llama Dharana, otro Dhyana y otro Samadhi. Que para entendernos nuestros términos sería concentración, contemplación y éxtasis. ¿Sí? Concentración sería este nivel, me concentro. Pero en Dharana significa me concentro por un tiempo prolongado. Sostengo mi concentración. Ya cuando esa concentración pasa a ser de minutos, más prolongada, entramos naturalmente al otro nivel que ellos llaman Dhyana. ¿Sí? Y más adelante, cuando ya Dharana y Dhyana se consoliden por un determinado tiempo, ya se empieza a ocurrir algo muy bonito que nos dicen los maestros y los que ya han pasado todas estas etapas, que se empieza a abrir un puente entre este y este. Es decir, entre la mente consciente y la mente supraconsciente. ¿Y qué es eso de la mente supraconsciente? La mente supraconsciente es como una internet cósmica. Es como si nuestra mente nuestra conciencia no solo es aquí nosotros, sino que también tenemos una conexión como una gran internet a través de nuestra computadora, con una gran internet cósmica que tiene todas las respuestas de lo que uno quiere saber, ¿sí? Esa internet cósmica le llaman también el consciente colectivo, ¿sí? Le llaman el campo cuántico, llámele como usted quiera, la omnisciencia, el Espíritu Santo, llámele como usted quiera, pero es un nivel donde están las respuestas, donde uno puede acceder a unos mayores niveles de intuición y sabiduría. Entonces ellos hablan, los antiguos, de un puente que se empieza a abrir entre el consciente y el supraconsciente, y le tienen un nombre a ese puente.
Ese puente tradicionalmente se le ha llamado el puente de Antacarana. Antacarana. Antacarana es como una escalerita, si lo vemos como una casa de 3 pisos, una escalerita que lleva a la azotea. Que se abre la puerta y se va consolidando esa escalerita, y cuando esa puerta se abre y la escalerita se activa, empieza a ocurrir algo muy bonito que nos dicen los sabios, y es una lluvia. Y esa lluvia le llaman los sabios de las culturas orientales una lluvia espiritual. Ahí empieza a llover sobre nuestra mente la intuición, el discernimiento, la sabiduría, la inspiración, ¿sí? Y se empiezan a activar dones y talentos que todos nosotros tenemos y muchas veces están dormiditos y latentes en nuestro interior. Uno de los primeros que se activa para lo que dicen los sabios que manejan este tema es la confianza en la vida. Es la primera que se activa. Ellos le llaman siddhis. Siddhis son capacidades que están como dormiditas en nosotros que se van despertando en este camino. Naturalmente, en la medida, no solo con la meditación, también se puede hacer con la oración cuando está bien concentrada, también con unas prácticas de vida que sean conscientes, en donde uno trate de ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces vamos quitando capas que tienen que ver con esa parte de nosotros que nos separa de estas partes más elevadas de nuestra esencia. Y otra de lo que ocurre cuando seguimos subiendo en esta práctica es que empezamos a tener mayor conocimiento de quiénes somos nosotros realmente. Y esto es importante, porque muchas veces empezamos la vida creyéndonos que somos la apariencia, es decir, el vehículo de expresión, es decir, nuestro cuerpo. Que dicho sea de paso, este cuerpo tiene no solo físico, sino en el cuerpo se incluye lo emocional y la mente concreta, lo mental. Pero eso es el vehículo. Nosotros somos mucho más que carne y hueso, solo uno lo va entendiendo en estos niveles, que somos mucho más, que esta parte que vemos es perecedera, va a morir cuando acontezca la muerte del cuerpo. Pero hay una parte de nosotros que es imperecedera, que va a seguir viviendo aun cuando el cuerpo deje de existir. Si al principio es una vaga idea, teniendo la mente acá, una vaga idea que a veces ni me lo creo, cuando se está aquí hay una certeza. Ya no tiene uno que leerlo en ningún lado, es como una convicción fuerte adentro de que eso es así. Y eso, por supuesto, hace que se viva la vida con nuevos ojos. Ya no solo con los ojos de la materia y del cuerpo, que cuando uno ve la vida solo con los ojos de la materia, lo hace a través de los lentes de la mente. No tiene otra forma de ver la verdad, la realidad. Pero aquí se abre otro ojo. Ustedes habrán escuchado eso en la sabiduría antigua, que aparte de estos dos ojos hay otro. Y eso es cierto, esa es la puertica que estábamos viendo aquí, ese puentecito. Bueno, se empieza a ver otra forma de ver el mundo, vamos a decirlo así. Y empezamos a ver la vida con ojos nuevos, como dijo Cristo Jesús. O como dijo Gandhi, ojos nuevos para un mundo nuevo. ¿Sí? Hay que nacer de nuevo, dijo Cristo Jesús, y ver el mundo con ojos nuevos, decía Gandhi. Así fue. Entonces, esa puertica es la puertica hacia el supraconsciente y nos lleva a algo muy bonito que es la realización. La realización es cuando tú sientes que lo que viniste a hacer en el mundo lo estás haciendo. Es decir, tu propósito de vida lo estás llevando a cabo. Y los niveles de bienestar y felicidad ahí obviamente son elevados, porque estás fluyendo, estás conectado con el río de la vida. Estás caminando a favor de la corriente del río de la vida, de lo que los sabios también de Oriente le llaman el Tao. El Tao es el sentido de la vida. Tú vas a favor de ese sentido de la vida. Porque muchas veces cuando nos mantenemos acá, sin darnos cuenta, vamos en contra del sentido de la vida, como nadando contracorriente, con esfuerzo, con peleas, con luchas. En estos niveles ya las luchas se van soltando. Y en ese sentido también los orientales tienen muchas figuras gráficas de lo que esto simbolizan
y lo han colocado en arte. ¿De qué pasa en una persona cuando va haciendo esta transformación? Aquí está una flecha que dice autotransformación. Es decir, una persona que a través de una técnica como esta decide cambiarse a sí mismo, a una mejor versión de sí mismo. Y empieza a cambiar una conciencia, por ejemplo, egocéntrica, en donde todo gira alrededor de mí, ¿sí?, a una conciencia de unidad donde puedo ver el otro, que en el otro también hay lo que también hay en mí. Esa conciencia va transformándose en este camino. O cambiar vicios en virtudes. Vicios no solo nos referimos a un vicio del cigarro, de las drogas, que también, sino, por ejemplo, antivalores, que uno repita muchas veces hasta que se convierte en un vicio. Por poner un ejemplo, la mentira. Si una persona que frecuentemente use la mentira se convierte en un vicio porque lo repite hasta el punto de que le sale casi en automático. Y a través de una situación, una técnica como esta, puede transformarlo en la virtud contraria, que en este caso sería la verdad. Lo mismo podemos decir de la ira y la paz. La ira es como la guerra y la paz es lo contrario de la ira. Podemos ir por esta línea y con esta técnica ir haciendo una transformación de nosotros mismos. También transformar el sufrimiento con el gozo. Y el gozo es algo muy bonito que va naciendo, emergiendo también de manera espontánea en esa persona que decide hacer este camino. Porque realmente el gozo es parte de nuestra naturaleza inherente humana, es como una herencia. Lo que pasa es que está aquí metido en tanta sombra, tiene tantas películas ahí de resentimiento, de problemas que me pasaron en el pasado, de defensa, de armadura, tantas cosas que me he puesto para defenderme, que es como si no estuviera en mí, pero está ahí esperando por nosotros. Que limpiemos nuestra casa para que naturalmente vaya emergiendo. Y al principio que uno lo puede ver como teoría, si uno está aquí, estando aquí uno se da cuenta que es cierto. Que eso no se puede transmitir con palabras, que hay que vivirlo. Por eso esta experiencia no va a funcionar si la dejamos en teoría. Yo solo le estoy hablando de las posibilidades. Va a funcionar si nos ponemos a trabajar con nosotros mismos y a transformar esa esclavitud, que significa, por ejemplo, estar esclavo de los miedos, de los apegos, de los deseos también, que muchas veces lo que hace es aprisionarnos, a la libertad verdadera, que podemos verla, entenderla de una manera comprensible para todos, como ausencia de miedos, como ausencia de apegos, como disminución de los deseos superfluos y solamente mantener en nosotros las grandes aspiraciones. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que aquí tenemos la totalidad de lo que les traía en teoría. Ya recuerden que estamos ahorita en transmisión con los que están sintonizándose de manera online. Posteriormente a que cerremos la transmisión vamos a entrar en un momento de preguntas si tienen alguna duda y luego vamos a ir a una práctica, ¿sí? Pero para darle la información a nuestros amigos que también nos están viendo desde sus casas, vamos a dar la teoría de la práctica que nosotros al final nos vamos a quedar aquí realizando, ¿sí? Entre todos. Bueno, ¿cómo se puede hacer una práctica de meditación? Lo primero, lo que preguntaba la señora al principio de la charla fue si la posición, esta posición que al principio hicimos, es una posición, digamos, que es propicia para meditar. Y la explicación era de que, en efecto, para los occidentales, para nosotros, es difícil muchas veces esa posición que ponen los hindúes de las piernas así cruzaditas en posición de loto. Ellos desde niñitos los acostumbran a sentarse en el piso con las piernas así. Entonces ya están habituados y es sencillo para ellos sentarse de esa manera a meditar y la espalda recta y todo eso. A nosotros nos cuesta. Entonces la técnica para nosotros, lo que se sugiere, lo que podemos sugerirle acá, es una silla. De ser posible una silla, la mayoría aquí tiene para poner las manos, pero si encuentran una sin el posadero en las manos, sería preferible. Con los pies puestos bien sobre el piso, las plantas de los pies sobre el piso para que haya estabilidad.
Las manos en esta posición sobre los muslos, con la intención primero de abrirlas un poco. ¿Para qué? Mira lo que pasa con los hombros cuando las abrimos. El hombro sale, los omóplatos atrás se unen más, la espalda se pone erguida, solo con hacer esto, ¿sí? Y también ayuda a relajar esta área que suele contraerse mucho en el estrés, en el día a día, lo que es el cuello y los hombros. Entonces nos ayuda a relajar esa área. El abdomen, en esta posición ya podemos poner el abdomen adentro, el pecho un poquito afuera. Yo acostumbro a meditar en una silla y me pongo aquí un cojín, acá en la parte baja de la espalda, para que mi espalda me quede más así. Si me cansé al rato estando así, pues me inclino sobre la silla un rato y no pasa nada, ¿sí? Pero en la medida, sobre todo al principio, cuando queremos agarrar concentración, es bueno intentar la espalda recta. Si cuesta por lo que sea, pues se adapta con cojines para estar cómodo. La idea es después olvidarnos del cuerpo. Al principio no está pendiente del cuerpo, pero después la idea es olvidarnos del cuerpo, porque el ejercicio mayor lo vamos a hacer es con la mente, ¿sí? Entonces, esta sería la posición, aquí el mentón paralelo al piso, ni así, y a veces la tendencia también es subirlo, sino paralelo al piso. La lengua relajada y la boca también. Si queremos, o sea, lo ideal es respirar por la nariz, inspirar y exhalar por la nariz. Pero si hay estrés, estamos preocupados o el estómago está inquieto por alguna emoción, podemos tomar aire por la nariz y vaciarla por la boca. Al menos al principio, para despejar lo que es el plexo solar acá. Luego viene, ¿y qué vamos a hacer ya sentados aquí? La primera parte es relajación, respiración. ¿Sí? Relajación, ya lo vimos aquí. Relajación, respiración. Porque es el punto en donde nos permite calmar el cuerpo físico, que es el primero con el que tomamos conciencia, ¿verdad? Y podemos ir como subiendo, como en orden. Voy a ir respirando profundamente y mientras tanto voy aflojando las tensiones de los pies, de las piernas, de los muslos, las tensiones del abdomen, de las manos, los antebrazos, los brazos, los hombros. Entonces voy relajando también luego el cuello. Aquí lo que es la boca es separar los dientes, cerrando la boca, respirando por la nariz para soltar las tensiones aquí de la articulación temporomandibular y relajar los músculos de la cara, particularmente alrededor de los ojos. Eso lo vamos a hacer a la final con ustedes, quienes estamos acá presentes, como una práctica, ¿sí? Luego que ya hayamos hecho esa respuesta de relajación, nos quedamos un ratico respirando y ahora viene el momento de irnos para adentro. Porque al principio estamos con los radares puestos afuera, en los sonidos, en lo de afuera, en el cuerpo, en lo de afuera. Pero después viene el momento de olvidarnos del cuerpo e irnos para adentro. Ahí ayuda la postura. Porque en la medida que la postura nos permite mantener el cuerpo estable, ya después nos podemos olvidar de él, ¿sí? ¿Y cómo nos podemos ir para adentro? La manera más sencilla es tener un ancla. Un ancla es una parte del cuerpo mismo en donde nos hagamos conscientes. Puede ser los latidos del corazón o puede ser la respiración. La que elegimos en primera instancia la mayoría es la respiración. Porque es más obvia, porque es más evidente, pero también porque resulta que la respiración es un secreto a voces para tranquilizar una mente inquieta. Entonces, en la medida que hagamos respiraciones profundas, vamos también al mismo tiempo aquietando la mente, ¿sí? Luego viene, si vamos a concentrarnos en la respiración, podemos llevar la atención aquí al centro del pecho y observar cómo el aire entra y sale, y simplemente ya eso puede ser un primer nivel de ejercicio y ya. Ese es el ejercicio que voy a hacer en un primer instancia. Más adelante, cuando avanzo en mis prácticas, ya voy a otro pasito más. Ese otro pasito puede ser cuando
perdón, voy atrás. La respiración también se puede observar aquí, que es como hacen los budistas, que es estar atento a cuando el aire entra por la nariz, por acá, por la narina, y cuando sale por ahí. Cuando entra es más frío y cuando sale es más caliente. Entonces, estar atentos a lo que se experimenta, las sensaciones de la respiración acá, es otra manera de estar atento a la respiración, bien sea acá, bien sea acá. Pero luego dice uno, bueno, ahora voy a un pasito a la concentración. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para concentrar mi mente en una sola cosa? Ahí ayuda entonces el objeto de la meditación. El objeto de la meditación es aquello que para mí representa algo importante, que yo lo ponga como el punto focal donde quiero poner mi atención. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que traemos es en Dios. ¿Sí? Entonces, si es en Dios y tú tienes una imagen de Dios y lo tienes al frente en una mesita, en un altar frente a ti, entonces primero con los ojos abiertos te enfocas en Él. ¿Sí? Y vas respirando y vas viendo, conectándote con Él a través de la respiración. ¿Sí? Ahí empieza uno a jugar con la mente, para que la mente no juegue con nosotros. Porque si estamos en eso, de repente la mente dice, tengo que ir al banco. ¿Sí? Pero si yo digo, no, me voy a quedar con Dios, entonces voy a hacer, ahí puede ayudar la oración, una oración meditativa. Entonces le digo, respiro, Padre nuestro. Boto el aire que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Entonces estoy llevando la atención a la respiración y estoy con ello llevando mi mente en esa sola idea. Mi mente va a querer pelear, claro que sí, la concreta, la de abajo, pero con mi mente abstracta la regreso con paciencia, con tranquilidad, con serenidad a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Luego digo, bueno, ahora quiero traerme la imagen de Dios adentro, porque quiero ir más adentro, más profundo en mi concentración. Entonces, la imagen que tengo afuera de Dios, cierro los ojos y la pongo aquí en la pantalla de la mente. O hay algunos que prefieren ponerla en el corazón para activar el amor por la divinidad. Eso ya es dependiendo de cada uno de nosotros. Entonces la pongo aquí y sigo haciendo ese ejercicio de inspiración. Puedo ir hablando con mi mente, con el Creador así, pero llega el momento en que puedo cambiar esos términos para ya soltar el objeto de la meditación y tratar de entrar en espacios de silencio. Recordemos que al principio dijimos que la oración es la técnica para hablar con Dios y la meditación es abrir un espacio de silencio para conocer la respuesta o escuchar su respuesta. Entonces, en una primera fase yo hablo con Él a través de la oración meditativa. Y digo meditativa para que no me distraiga la mente de lo que estoy haciendo, hablando con Él, usando la respiración. Pero después digo, voy a meditar. ¿Y qué es eso de voy a meditar? Entonces voy a poner la imagen del Creador acá, como yo la entienda. Hay quienes ven a Dios como personificado y quienes ven a Dios sin persona, como el Espíritu Santo. En cualquiera de las dos maneras, eso ya depende como uno lo comprenda o le guste conectarse con Él. A la final Dios es ambas. Si uno lo pone personificado, es personificado para nosotros, en Jesucristo, en la Virgen, en un santo. Y si uno la pone como el Espíritu Santo, uno lo puede visualizar como un punto de luz, como una estrella o como el Santísimo, como nos enseñan en la iglesia. Como una estrella, y esa estrella de luz la trato de ubicar aquí, en la pantalla de mi mente, y ahí me quedo. Pero sí, para poderme quedar con Él necesito hacerle algunas estrategias a la mente. Porque estando ahí, la mente va a querer irse otra vez al banco o al mercado o a los camiones a hacer compra de verdura o lo que sea. Entonces, estando aquí, yo puedo usar otro ancla de la mente, con solo 2 palabras. Entonces, tomo aire, hay paz en mi mente, boto el aire, hay calma en mi corazón, que significa en mis emociones. Eso lo vamos a hacer ahorita también. Inspiro, hay paz en mi mente, exhalo, hay calma en mis emociones, en mi corazón.
Y después que haga un ratico eso, manteniendo la mente en este punto, ya sabemos quién está aquí, a quién puse acá, luego me quedo solamente acá. Y entonces cambio las palabras. Hay paz en mi mente y boto el aire, hay silencio en mi mente. Ni siquiera tengo que decir en mi mente. Paz, silencio. Paz, silencio. Y me quedo con esas dos palabras de paz, silencio acá. Y después las suelto. Y después fluyo con lo que acontezca. No tiene que pasar nada, entre comillas. Simplemente lo que acontezca. ¿Y qué puede acontecer ahí? Mayores niveles de tranquilidad. Mayores niveles de paz. Cada vez uno va sintiendo que es real. Que no es una paz imaginativa, no, es real. Estoy llevando mi vida a mayores niveles de paz. O un gozo que sale cuando uno tiene una conexión profunda, bien sea en meditación o con el Creador. Ese gozo es verdad, es real. Dios no es una idea, Dios es real. Y se experimenta como un gozo. Es una de las maneras más frecuentes de uno experimentar. Pero también como paz. O silencio. Dios no es ruidoso, que yo sepa, ¿no? Dios es silencio. ¿Sí? Entonces es muy bonito porque uno le abre las puertas a la supraconciencia, que podemos llamarle al alma, a nuestra alma, para que por fin se haga cargo del vehículo humano que es el cuerpo. Bonito, ¿verdad? Irreal. Irreal. Pero ¿qué pasa? Que si empecé a meditar esta semana, no voy a pretender estar ya aquí esta primera semana, sino que eso me va a llevar un trabajo conmigo mismo. Práctica, paciencia, perseverancia, pero es un trabajo bonito porque uno va viendo los cambios que uno mismo va haciendo con la propia vida de uno, sin obligación de ningún tipo, sino porque deseo transformarme en la mejor versión de mí mismo. Recuerde que otra forma de ver la meditación es una estrategia para la autotransformación o la evolución espiritual, si lo quieren ver desde ese punto de vista, de ese alma. ¿Está bien? ¿Contentos? Sí. Muy bien. ¿Están por allá contentos? Espero que sí. Bueno, entonces vamos a cerrar la transmisión para quedarnos con la práctica quienes estemos presencialmente. Vamos a darle gracias a los amigos que se han sintonizado por nuestro canal Eco Alborada. Estén pendientes que tendremos futuras invitaciones. Esta charla queda grabada, por tanto la pueden repasar, la pueden descargar. Bueno, queda a su disposición. Gracias por la atención.